Bueno, Darío Filártiga está con nosotros, connotado político. Como yo lo presenté la última vez, él estuvo en puestos claves antes y después de 1989, y con eso englobo todo más o menos. Y Darío Filártiga tiene también una visión muy particular y una lectura muy especial de lo acontecido el 30 de abril último. Y yo quisiera justamente que un colorado analice la victoria colorada. Y me gustó cuando me envió un mensaje, Bruno, cuando tengas algún tiempito, venite el lunes, le dije, y está acá, por supuesto. Antes iba a estar Enrique Salim Busarquis y nos dejó sin estar acá. Creo que se fue con este señor que ya tiene que estar en cuarteles de invierno y sigue mostrándose no sé qué ahí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero es otro cantar. Entonces se dejó abrumar por alegre Enrique Salim Busarquis y no vino a la invitación. No correspondió la invitación cursada de antemano para que esté hoy acá a las 10, y a las 11 lo señalamos, le indicamos a Darío Filártiga que venga, y efectivamente vino como corresponde. Antes que nada, un placer, Darío. Muy buenos días, Bruno. Buenos días a la gran teleaudiencia y radioaudiencia de este programa. Para mí es un placer estar nuevamente acá en esta casa tan prestigiosa, tan llena de profesionalismo en el análisis de los sucesos de nuestra patria. Y bueno, justamente estuvimos con este periodista argentino también dando un pantallazo de las repercusiones del 30 desde los balcones de ciertas nucleaciones políticas que conformaron la Concertación, a pesar de que ya Pacha Quería no salió ya de la Concertación, no quiere saber más nada de la Concertación. También Katia González no quiere saber nada de la Concertación, y menos de Efraín Alegre, etcétera, etcétera. O sea, esas voces disidentes que están hablando, la misma Soledad también, que critica por un lado la prisión preventiva de Paraguayo Cubas, y así todo. Efraín Alegre convoca a la movilización frente al Tribunal Superior, eso a las 10 de la mañana, hace 1 hora y 8 minutos. No sé si tuvo repercusión o no, no tenemos, creo que sí se cerró una calzada frente al Tribunal Superior, pero lo mismo. Y la visión colorada, eso es lo que a mí me gustaría saber. Querido Darío Filártiga, ¿cuál es la lectura tuya de lo del 30 de abril pasado? A ver. ¿Cómo no, Bruno? Bueno, voy a comenzar sin jactancia, recordándote que antes de las elecciones, cuando hablábamos de los posibles resultados, yo te había dicho que el Partido Colorado iba a ganar, obtener una victoria contundente, que estábamos preparados para eso, que estábamos trabajando para que haya un resultado claro, contundente, que es el que se dio, ¿verdad? Es decir, una diferencia sin precedentes en cuanto a la presidencia de la República y vicepresidencia, y sobre todo una jornada electoral totalmente normal, tranquila, sin incidentes, cerca de 10.000 mesas electorales en todo el país, Bruno, y hubo 14 protestas. 14 protestas. Es decir, en las cerca de 10.000 mesas que hubo en todo el país, se presentaron incidentes en 14 mesas que fueron ya dilucidados, que no tienen absolutamente con obviedad nada que ver con el resultado final de las elecciones, ¿verdad? Es decir, que estamos en una situación en que el Paraguay ha demostrado y está demostrando una enorme madurez cívica, una madurez política, y nuestro partido, Bruno, se prepara siempre, y esta vez no fue la excepción, de enfrentar con responsabilidad estos acontecimientos políticos. Nosotros trabajamos duro dentro del Partido Colorado, primero para nuestras internas,
Y yo siempre destaco, Bruno, que la fortaleza del Partido Colorado se entronca un poco en la seriedad y en la categoría de nuestro Tribunal Electoral Partidario. Nosotros dentro del Partido Colorado elegimos en convención y de manera proporcional a los miembros del Tribunal Electoral Partidario, que son personas, algunos jóvenes y otros mayores que ya están retirados y que no pertenecen activamente a ningún movimiento interno del partido. Y ese tribunal garantiza lo que pasó en nuestras internas, impecables. Había una puja para la presidencia del Partido Colorado, por ejemplo, entre Horacio Cartes y el presidente de la República, que Horacio afortunadamente triunfó por una diferencia de cerca de 150,000 votos, y sin embargo no hubo ninguna objeción para la precandidatura. Para las precandidaturas presidenciales y vicepresidenciales también el resultado fue clarísimo, 100,000 votos de diferencia, algo más, donde Santi y Aliana ganaron la candidatura. 90,000. Algo así. 90,000 votos más que las elecciones pasadas. Sí. Pero eso quiere decir también, y hay que decirlo, aunque duela, no es que creció mucho. Sí, pero no es un monto así exagerado de crecimiento. No. Pero tenemos que ver el contexto contra quiénes estábamos nosotros peleando. Está contra el Estado paraguayo, contra el presidente de la República. No es poco. Y hay que considerar todas las consecuencias y todas las aristas de una situación de ese tamaño. Y con todo el ataque, sobre todo a Horacio, de un sector importantísimo de la comunicación en Paraguay, más embajadas, más, en fin, una vergüenza. Todo lo que pasó para tratar de bloquear. Una vergüenza. Decime una cosa, ¿y por qué esa tesitura de este señor del termo, este presidente ausente, está en Londres todavía y mostrando sus pilchas nuevas y qué sé yo? Decime, ¿por qué él se avino a enfrentar? Ni siquiera porque él enfrentó sin darse cuenta o dándose cuenta a su propio partido. ¿Por qué enfrentó así a Horacio Cartes de una manera inmisericordia? ¿Cómo vos analizás esto? Ahora podés decir, ya pasaron las elecciones, sí. ¿Y cuál es tu visión de esto? Yo, para comenzar, no comprendo sinceramente, Bruno, cuál es el motivo de tanto odio, de tanta persecución, de una posición hasta personal muy evidente en contra de Horacio Cartes. Y sobre todo me sorprende, y esto sí te lo digo con énfasis, que una vez que se supo el resultado de las elecciones, no tuvo siquiera la amabilidad de llamarle a Santiago. Gentileza. Sí, mínimo. El presidente de la República puesto por el Partido Colorado y triunfó el Partido Colorado en las elecciones, ¿verdad? Lo que se espera es que mínimamente un llamado. Porque yo hago un parangón con lo que ocurrió en el 2018. En esa oportunidad nosotros habíamos perdido la interna con Santi. Pero sin embargo nos plegamos inmediatamente a la campaña de la lista 1 con tanta devoción. Y se sentó en una mesa a trabajar en los votos y qué sé yo, Santi era presidente de mesa en la seccional 1. A favor y nosotros en todo el país trabajando Benítez. Al lado del presidente Cartes para que Mario Audo Benítez sea el presidente de la República. Es más, el día que se ganó la elección, todos fuimos a la Junta de Gobierno a rodearle al nuevo presidente, a saludarle, y después fuimos invitados por él a irnos a su casa. Y seguimos la reunión festiva de haber triunfado Mario Audo Benítez para ser presidente de nuestro país. Bueno, yo no digo que una reciprocidad es idéntica, ¿verdad?, de fiesta, etcétera, pero por lo menos un llamado al presidente electo, ¿verdad? Tienes toda la razón. Es lo que corresponde. Y aún más quiero decir, durante la campaña no se lo vio al presidente de la República trabajando por el partido. En ningún momento, al contrario. Sí, incluso había más señales que le hubiese gustado que no gane el Partido Colorado, lo cual es muy grave, Bruno, porque estamos en un partido democrático que dirimió sus diferencias en una interna, y ahí sí quiero rescatar la actitud de Arnaldo Vince. Excelente, Arnaldo Vince. Representó la conducta que debe tener un buen Colorado. Arnaldo Vince. Arnaldo Vince es un símbolo de haberse logrado un compacto grupo de afiliados y de dirigentes del Partido Colorado que enfrentamos. ¿Qué pasa si él no hubiera actuado, no hubiera
hecho lo que hizo. Y yo creo que hubiera sido más complicado. Él facilitó la unidad que siempre está en el espíritu del Colorado. El Colorado esa es la gran diferencia que tenemos, Bruno, y todo lo que te estoy diciendo lo digo sin jactancia, sin soberbia. El Partido Colorado tiene una gimnasia electoral que viene de muchísimos años. Sí, claro. Es decir que vos sos joven, la verdad no tendrás los detalles, pero durante el gobierno de Alfredo Stroessner, que era del Partido Colorado, todas las seccionales tenían una vivencia enorme, tenían una gimnasia democrática. Vos recordarás que en las seccionales se enfrentaban tal candidato contra tal candidato libremente, sí. Se hacían asambleas, se decían entonces. Había una gimnasia electoral enorme en el Partido Colorado, cosa que obviamente no ocurrió en la oposición. Ellos estaban más enmarcados en otro tipo de política, ¿verdad? Y esa gimnasia, ese músculo que se obtuvo en el transitar del partidario de las seccionales, eso se prolongó post-89. Y ahí el Partido Colorado llegó a las contiendas electorales muy fortalecido. Y esa fortaleza se fue incluso mejorando, y eso es lo que tiene hoy el Partido Colorado. Tiene una fortaleza electoral muy grande, y una vocación de poder, y una convicción de que va a ganar la elección. Nosotros entramos a la cancha pensando que vamos a ganar la elección, no entramos a tibia, pero para ello trabajamos en todos los detalles, en la capacitación de nuestros integrantes de mesa, veedores, apoderados de local, apoderados distritales, departamentales, generales. Es decir, que nosotros invertimos en nuestra gente para poder estar preparados para una elección. Y además, la Junta de Gobierno se ocupa... ¿En qué cantidad de meses o años? ¿En un año, 2 años? Bueno, y cuando se convocan las elecciones, por ejemplo, esta vez ocurre que ahora se engancha la municipal con la general. Es decir, que para la municipal nos preparamos a nivel nacional. Y eso hay unos meses de pausa y después ya comienza la previa para la elección general. Sí, claro. Es decir, que somos un partido que está activo, que está ejercitado. Y acá yo creo que también se cometió un error muy grande desde el lado de enfrente, ¿verdad? De querer humillar, de querer atacar al Partido Colorado de una manera infamante, sí. De incendiar nada menos que el local del partido. Esas fueron acciones que el Colorado sintió como un agravio que tenía que revertirlo en los votos. Porque esa fue la forma que respondió el Partido Colorado a todas esas ofensas. Y así le fue a esta concertación, sí, ¿no? A este liberalismo de Efraín Alegre. Así mismo. Yo creo que ellos se equivocaron siempre. Y no solo se equivocaron en sus acciones, se equivocaron en sus elecciones, en sus candidaturas. Es decir que yo no voy a personalizar, pero no había ningún atractivo en la dupla presidencial, por ejemplo, de la concertación. No generaba simpatía. Y sin embargo la nuestra sí, no solamente dentro del partido. Santiago Peña y Pedro Aliana trascendieron el Partido Colorado en estas elecciones. Sí, ellos fueron votados no solamente por colorados. Y en fin... bueno, ¿y cómo van a estar los pingos ahí en el Parlamento? Porque eso es lo que a mí me interesa saber, y yo creo que a la audiencia también. Ustedes tienen que conseguir que no se divida el Partido Colorado, porque lograron tener la mayor cantidad de senadores y de diputados y de gobernadores, sí, ¿verdad? Y tienen que unirse, no desunirse. Y ahora estamos escuchando que Cachito Salomón, de con una bancada propia, quiere presidir el Senado. ¿Cómo se puede, no digo evitar eso, pero acoplar a Cachito a lo que ustedes también como Honor Colorado o la cuestión como Partido Colorado en general necesitan? Porque ustedes lo que necesitan es que Santiago Peña haga un buen gobierno. Un buen gobierno es hacer que funcione todo para, sí, con un buen accionar, tapar la boca de todo esto que dijo la oposición. No sé si me entendés. Sí, perfectamente. Mira, Bruno, ¿cómo se puede evitar esa escisión del Partido Colorado en el Parlamento, en mi consulta? Bueno,
Estamos obviamente en una etapa ya de mirar para adelante. Claro, por supuesto, en prospección, prospección. Las elecciones ya han concluido. Hay que dar vuelta a la página para adelante. Sí. Tenemos factores muy positivos para lograr ese entendimiento dentro del funcionamiento del Parlamento. Tenemos un presidente del Partido Colorado que es muy integrador. Horacio es una persona conciliadora, una persona que respeta a todos los dirigentes. Yo creo que él es un gran paraguas, digamos así, para que el partido pueda unirse en sus valores en el Parlamento, sí, a través del Partido Colorado. Y también es una gestión que va a tener que emprender y que ya imagino que lo está haciendo, ¿verdad? El presidente electo, ¿verdad? Santiago Peña es un hombre de mucha personalidad, de mucho carisma y de mucho talento para lograr los acuerdos. Y con objetivos claros. Con objetivos claros. Y el principal interesado en que el Poder Legislativo sea un lugar donde se apoye y se impulse la gestión de un gobierno nacional, me parece que Santiago tiene muy clara la película que él tiene que articular, y lo tiene nada menos que a Pedro Aliana, su vicepresidente, con toda la experiencia parlamentaria. Fue 8 años presidente de la Cámara de Diputados, de una brillante gestión, y ahora va a ser que por la Constitución le corresponde al vicepresidente el ser el nexo entre el Ejecutivo y el Parlamento, y esa va a ser una gestión que Pedro Aliana la va a cumplir cabalmente, con resultados. Yo quiero decirte, no quiero eludir la pregunta de la unidad del partido en las cámaras. Es necesaria la unidad, el entendimiento, no la uniformidad, sino que la unidad. Es necesaria para no la uniformidad, claro, sino la unidad. En propósitos. Claro. Tenemos que honrar esos más de 1 millón de votos colorados. No podemos nosotros, después de haber recibido nuestros candidatos esa cifra histórica de votos, otra vez privilegiar las apetencias personales de grupos. Estamos obligados, como colorados, como dirigentes responsables, a hacer que nuestros parlamentarios conversen, se pongan de acuerdo, debatan y pongan una posición que se esté acorde con los principios y con los programas del partido, que no son más que los principios y programas que defiende todo el Paraguay. Así que es una responsabilidad de los parlamentarios trabajar por la unidad de las bancadas, de manera que el gobierno tenga una base sólida en el Parlamento para cumplir su programa. No se podría, Darío Filártiga, lograr que haya solo una bancada. Eso es lo ideal, eso es lo que se pretende, ¿verdad? Porque para eso están las otras bancadas que no son coloradas, ¿verdad? Para que el Partido Colorado tenga su propia bancada y los otros que, en fin, que tengan... Porque otra vez, si se divide todo, van a ser pasto de la oposición ahí interna. Lamentablemente eso es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, ¿verdad? Que grupos que exigen lugares y son 3 senadores, pero están aliados con otros tantos, etcétera. Y entonces se crea un ambiente donde se disipa un poco el interés del país y el interés, de nuestro caso, del Partido Colorado. O sea, la consigna es construir una bancada. Totalmente. Una sólida bancada colorada, una sólida bancada colorada. Sí, tanto en el Senado, donde tenemos 23 votos y tenemos 49 diputados. Eso no quiere decir que y contentarle, entre comillas, a Cachito que sea el que presida al Senado. No, pero eso ya se verá, eso se conversará entre ellos, decidirán quién. Claro. Pero lo importante es estar todos en una misma línea y que se trabaje así coordinadamente con el presidente de la República, ¿verdad? Decime, este fenómeno de Paraguayo Cubas, sí, debido a las carencias existentes en el país, dentro de la ciudadanía, a la ausencia del Estado, ¿cómo se dejó avanzar esto? Ustedes van a entrar oficialmente a partir del 15 de agosto, ¿verdad? Ustedes como nuevo gobierno, pero este gobierno que se diluye, creo que poco o nada hizo, y fue también el causante en gran porcentaje de que emerja este fenómeno de Paraguayo Cuba, digamos, que apoya a la gente carente, necesitada, que hay que atender ese sector de la población. ¿Cómo ustedes podrían contrarrestar esto de Paraguayo Cubas, ustedes desde el gobierno? Bueno, Bruno, sin ninguna duda que estamos en una situación
que no es la ideal en lo económico, en lo social y en lo político. Ahora se pudo dar un paso positivo con las elecciones, pero hay dificultades. Tenemos casi 25% de pobreza en el Paraguay. Tenemos una situación de endeudamiento muy importante. Estamos con deudas muy importantes como país, estoy hablando. Es decir, que nuestro margen de seguir endeudándonos ya es muy pequeño. Muy restringido. Muy restringido. Es decir, que y a fenómenos tales como el de este señor Cubas que mencionaste, estos hay que enfrentarlos en el sentido político con acciones, con resultados, claro. Con trabajos desde el gobierno cuyos resultados lleguen a la gente. Porque ¿qué podés exigir a una persona que no tiene que comer, que no puede enviar a su hijo a la escuela, que están marginados, que están desatendidos? Entonces ellos se van a tomar del primer populista que vaya y les prometa soluciones, porque no es que se le apoya a Paraguayo Cubas por lo que es él. Él usa a esa gente, usa a la gente que necesita, a la más necesitada, a la más carente. Entonces él se convierte esa necesidad en un combustible para su propio programa. Pero eso no ocurre solo en Paraguay. ¿Acaso que no sabemos del Grupo de Puebla, de la agenda que tiene toda la izquierda latinoamericana, y que nosotros somos el país más mirado por ellos, porque casi el único ya que conserva un estilo de gobierno distinto al de ellos, al que ellos quieren? ¿Y qué pasa en esos países? En Chile incendiaron iglesias los extremistas, los que serían comparables a lo que hoy están apoyando estos desmanes, digamos. Incendiaron iglesias, incendiaron trenes, es decir, crearon una situación caótica, porque ellos se nutren del caos. Fíjate que hay un detalle que no es... 40 estaciones de metro. Sí, señor. Digo yo, acá quienes, por ejemplo, están involucrados en estas protestas, entre comillas, que se están dando en algunos lugares de la ciudad y del país. Los barra brava de los clubes. Lo mismo que pasó con el incendio al Congreso Nacional. También. Que son contratados. Que se dejó eso ahí. Sí, que son contratados por los actores políticos interesados en generar el desorden. Y yo digo... Lo que pasó en el Tribunal Superior también. Sí. Es similar. Por eso digo, son acciones que ya están determinadas antes y que caracteriza a este tipo de políticos, que buscan el descontento, que hay descontento, que hay carencia, pero no lo buscan para solucionarlo, sino que para incendiar esa tranquilidad, ese estado de derecho que nosotros tenemos que preservar. Sí, bueno, pero hay que hacer una salvedad. Yo creo que Payo no estuvo metido en eso, ¿verdad? Él en persona, sino otros referentes de la oposición fueron los ideólogos de estos incendios, tanto en el Palacio Legislativo como del Tribunal Superior, y también lo del Partido Colorado. Sí, pero yo me estoy refiriendo en particular a estos desmanes de ahora. Sí, ya entiendo. A estos desórdenes, donde uno ve claramente la manera de moverse, de actuar de los manifestantes. ¿Y cómo contrarrestar eso, Darío? Con resultados. Haciendo un buen gobierno. Con resultados. Haciendo un buen gobierno, por supuesto. Haciendo un gobierno honrado, para comenzar. Que la gente que esté segura de que sus autoridades están utilizando el erario público para el servicio de la gente, haciendo un gobierno moderno, progresista, un gobierno desarrollista. Estamos en siglo XXI, ya 23 años del siglo XXI, y tenemos que ponerlo a nuestro país a la altura de ese tren que va veloz, que no solamente nos exige, sino que hasta nos determina como gobierno a tomar ese tren del desarrollo. Y para eso, Bruno, va a ser fundamental la inserción del Paraguay en el mundo, que fue uno de los propósitos del gobierno 2013-2018 de Horacio Cartes, que ahora va a fortalecer Santiago, es decir, insertar a Paraguay en el mundo. Hay mucha gente que acá no habla, por ejemplo, de la OCDE, que es un organismo económico mundial de los países que tienen orden, que tienen buena economía, etcétera. Y Paraguay ingresó a la OCDE
en el escalón, digamos, penúltimo para ser miembro pleno durante el gobierno de Horacio Cartes. ¿Sí? Y ese es un logro que, por ejemplo, el presidente Santiago Peña puede ofrecer al Paraguay. Este gobierno de Santiago Peña sí. va a ser una continuidad de aquel de Horacio Cartes. Yo tengo entendido que por lo menos en los propósitos que yo digo, inserción del Paraguay en el mundo, el desarrollo económico sustentable, la lucha contra la pobreza, las viviendas sociales, en todo eso yo creo que va a seguir los mismos lineamientos y los va a fortalecer, los va a mejorar, va a adaptarlos a este tiempo y a los recursos que tenemos. Porque no hay que olvidar también, Bruno, que el Paraguay va a recibir una buena cantidad de dinero con respecto a proveniente de Itaipú, ¿verdad? Porque sí, claro. hemos pagado la deuda. Pasaron 50 años. El 13 de agosto se hay que renovar otros 50 años. Okay, pero ahora el ingreso por las royalties de Itaipú va a ser muy superior a lo que venía haciendo, ¿verdad? Así que, porque ya no hay deuda que pagar, porque ya no le debemos a nadie por Itaipú, ¿verdad? Es decir, que todo eso. Pero Dios quiera que se maneje honestamente esa plata. Eso es lo que yo digo, y siempre decimos en familia, pero imagínate, decimos en confianza, todo, pues. Imagínate este caudal de dinero en manos de gente inescrupulosa, en manos de gobernantes incompetentes. Porque no solamente inescrupulosos, incompetentes. Eso es lo que están demostrando los líderes que perdieron la elección. Que no solamente perdieron, sino que ellos son incompetentes. Este ridículo de ir a exigir lo que no se puede exigir, lo que no está en la ley. Esto de querer cuestionar el resultado electoral, que fue abrumador. Claro. Que no solamente abrumador para la justicia electoral, para nosotros, para los observadores internacionales. Que todos coincidieron. Todos coinciden que fue un resultado transparente y categórico. Y bueno, entonces, porque yo digo también, Bruno, que de donde no se vuelve con facilidad es del ridículo. Esto de querer exigir que se abra tal sobre, etcétera, después de haber tenido una diferencia que se abrumadora. Entonces, bueno, querido Darío Filártiga, ¿y cómo se le podría dar ese andamiaje, esa gobernabilidad a Santiago Peña en los próximos años? ¿Cuál sería lo ideal para que él emprenda un gobierno serio, un gobierno comprometedor, un gobierno del que él siempre sostuvo de que vamos a estar mejor? ¿Y cómo hacer que él pueda llegar al objetivo, digamos, tranquilamente o con la más tranquilidad, ¿cómo se dice? La tranquilidad más posible, digamos, sí. De eso. ¿Cómo se puede hacer? Porque yo sé que está maniatado también por todo esto que dijiste, la deuda externa, interna. Creo que no hay nada en la caja, no le van a dejar nada. Tiene que recomenzar de cero el gobierno siguiente. Y a pesar de todo, ¿cómo se puede ayudar o cómo podemos ayudar a Santiago Peña a que haga un trabajo digno, merecedor y que se luzca también él y por ende que se luzca el Partido Colorado, en síntesis? Por supuesto. Bueno, tenemos la garantía esencial que es la capacidad, el patriotismo y el talento del presidente Santiago Peña. Él es un hombre del mundo económico. Es decir, que viene del mundo económico, sí, claro. Una formación del manejo de deudas, del manejo de créditos. No te olvides que él se formó en el Banco Central del Paraguay y fue alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, donde incluso representó al fondo en países importantes, en regiones importantes del mundo. Él sabe lo que debe hacerse. Y ahí te quiero hacer un pequeño paréntesis cuando hablaste del dinero en la caja, para recordar que cuando asumió el 15 de agosto del 2013, Horacio, en la primera reunión ahí en el gabinete presidencial, le preguntó al entonces ministro de Hacienda designado, Germán Rojas, sí. Le dice: ministro, y bueno, ¿y con cuánto arrancamos el día? ¿Qué le respondió Germán? Y le respondió: tenemos combustible en caja para llegar al mediodía de hoy. Así que, ¿y qué hacemos, presidente? Le digo: bueno, y ahora tenemos que saber lo que nos hemos comprometido a hacer, generar los recursos de manera que se pueda atender al Estado. No tenía
un solo peso después del mediodía del 15 de agosto el Estado paraguayo. O sea, Yo no sé si esa es la situación actual, no creo que así sea, ¿verdad? No sea, está tan dramática. Pero yo digo que el talento... Germán Rojas dijo. Germán Rojas, sí, en aquel momento. No hay más, sí, no hay más combustible hasta para después de mediodía. Y Santiago es un piloto de tormenta. ¿Y vos escuchaste tormentas. eso? Sí, yo estaba presente. Sí, un asesor político. Sí, estaba con el presidente de la República. ¿Y cómo reaccionó Horacio Cartes? Yo creo que él ya sabía. Lo que quería era que nosotros escuchemos posiblemente la respuesta del ministro de Hacienda. Bueno, creo que él haya ignorado esa situación. No me diga. Y la verdad que fue una situación hasta graciosa, ¿verdad? Asumía un gobierno y no había dinero. Nosotros digo, como parte del equipo que ingresó en el 2013, Buru Villaroga, por ejemplo, Bruno, en condiciones deplorables. Sí. Y pareciera como que era una vivienda absolutamente desatendida. Se tuvo que comenzar hasta de esos detalles en el 2013, cosa que ahora yo creo que no va a ser así, porque veo que la Casa Presidencial recibió muchas mejoras y compañía. Así que no quiero hacer un parangón o una similitud entre lo que dejó Federico Franco, que fue lamentable, y lo que va a dejar Marito, porque no sé lo que va a dejar Marito, pero no creo que sea peor que lo que dejó Federico. ¿Y qué suerte va a correr Mario Abdo Benítez política y electoralmente a partir de ahora, según tu visión de viejo vaqueano de la política? Porque vos venís de mucho más allá del 89, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería tu visión respecto a este señor? Y bueno, mira, él es joven aún, 50 años creo que tiene, y es presidente que va a ser senador vitalicio. Es decir, que tiene un no lugar... sé qué está queriendo hacer ahí, cambiar ciertas las cuestiones ahí en la... No sé, pero eso se cambia pero en la ley, ¿verdad? Es decir, porque tiene que ser... Porque la Constitución determina claramente que el presidente de la República que no haya sido objeto de juicio político y condenado, entonces es senador vitalicio. Es decir, va a ser senador vitalicio. Y es un hombre del Partido Colorado, sin ninguna duda, ¿verdad? Es decir, que es un dirigente. Es presidente de la República por el voto colorado. Yo no creo que él tenga un retiro, digamos. No creo. El Partido Colorado, bajo la presidencia de Horacio Cartes, no te digo ahora mismo, pero lo podría tener en cuenta más adelante a Mario Abdo Benítez. No puedo contestar eso, Bruno, porque es una decisión que tiene que tomar para comenzarlo el presidente de la República, ¿verdad? Y no sé. Y el actual presidente Horacio Cartes de la ANR, ¿cuál va a ser la disposición o predisposición como partido para este andamiaje que yo te dije antes, de que hay que hacer que funcione esta maquinaria de Santiago Peña como presidente y hacer que haga un brillante gobierno, porque también así se va a empezar a respetar mucho más al Partido Colorado? ¿Cómo va a ser la gestión de la Junta de Gobierno, de la cabeza y de las extremidades del Partido Colorado respecto a el accionar político presidencialista de Santiago Peña? Bueno, Bruno, voy a darte mi opinión, ¿verdad? En primer lugar, creo y estoy seguro que el presidente Santiago Peña va a tener la suficiente autonomía y libertad para tomar las decisiones que por la Constitución le corresponden a él. El Partido Colorado lo que va a hacer, estoy seguro, bajo la presidencia de Horacio Cartes, es darle el soporte político y popular que debe tener un gobierno en su ejercicio. Y eso no significa inmiscuirse en las atribuciones del presidente de la República. Eso va a ser un soporte político, un abrigo que va a tener el presidente de la República en su partido, porque el Partido Colorado no le va a condicionar nada al presidente de la República. Yo lo conozco al presidente Horacio Cartes, que es el presidente del partido. Él no le va a condicionar nada, no le va a pedir nada fuera del lugar, él lo que va a hacer es le va a ayudar desde el partido a Santiago Peña, del modo como él como él lo sabe. Horacio es un hombre muy generador de ideas, de oportunidades. Él sabe, y eso él puede poner todo y lo va a hacer al servicio del presidente Santiago ¿Hasta Peña? dónde va la injerencia del Partido Colorado en un gobierno
colorado. Esa sería la consulta. Y la injerencia se va a dar a través de los actores posiblemente que van a ser los que ejecuten la política del presidente Peña. Es decir, que yo creo que él va a estar rodeado de valores del Partido Colorado, técnicos y políticos, que van a ser los que ejecuten bajo su batuta, bajo la batuta de Santi Peña, la política de su gobierno. Y eso ya es una manera que el partido esté presente, ¿verdad? Y además de eso, tenemos la institucionalidad de la Junta de Gobierno, que tiene una legitimidad fuera de toda duda, ¿verdad? Con la elección popular que hubo en las internas. Y también tenemos la legitimidad que tiene Santiago Peña como candidato del Partido Colorado. Es decir, que son circunstancias y factores muy valiosos para que Santiago Peña desarrolle un gobierno como el que todos esperamos, que todos los paraguayos. Lo que sí puedo asegurarte es que Santiago Peña va a gobernar para todos los paraguayos, con el soporte político e institucional del Partido Colorado. Eso lo dijo muy claramente en su primer discurso ahí en la ANR. Y me gustó eso. Sí. Hay muchos disidentes colorados, como una suerte de diáspora, no sé si intelectual, pero que yo creo que haciendo una catarsis, es una opinión mía personal, el Partido Colorado tiene que volver a atraer a esa gente, porque primero porque es gente de mucha valía que no está metida ahora porque por A, B o Z razones, pero puede también ayudar a una suerte de transformación y de empuje en muchos aspectos del Partido Colorado, como el partido de gobierno, y también para la propia presidencia de un Colorado como Peña, digamos. Sí. ¿Ustedes contemplaron de que se podría atraer a esa gente que como que tiró la toalla momentáneamente, sigue siendo colorada, pero como que está ausente por X razones de esa maquinaria electoral o social de la ANR? ¿Cómo se podría hacer? Porque yo creo que es importante eso, juntar a todas las personas que conforman las huestes coloradas, más allá de ciertas discrepancias y qué sé yo, pero unir a esa gente se podría dar, querido Darío. Sí, sin ninguna duda. Mira, Bruno, el Partido Colorado ha demostrado ser el partido político que tiene mayor capacidad de transformación y de renovación. Si no fuera así, no lo tendríamos a Horacio como presidente del partido y a Santiago como presidente electo, ¿verdad? Porque el Partido Colorado tuvo esa capacidad de renovarse más que cualquier otro partido político, ¿verdad? Y ese tema de atraer a los indiferentes o a los que están alejados, yo creo que eso se está dando ya. Y eso te demuestra el resultado electoral, donde el Partido Colorado sólido, junto, con un acuerdo político y emocional, porque ese es un aspecto también que hay que analizar dentro del Partido Colorado, la pasión colorada. El Partido Colorado no es solamente principios doctrinarios, no es solamente líneas políticas, es pasión. El Colorado es pasional, quiere a su partido y defiende a su partido. Y esa unidad o ese atraer nuevamente a la gente que no está activa o que está un poco alejada, yo creo que eso se da mucho a través también de la gestión del gobierno y de gestión del partido, porque cuando el Colorado, un poco alejado, vea que tiene un partido vivo, que las seccionales nuevamente trabajan, que las seccionales son nuevamente centros de capacitación, centros de formación, que el gobierno está dando muestras inequívocas de su honestidad y de su capacidad de desarrollo, de crear las condiciones para el desarrollo del Paraguay, y que tengamos prosperidad, que tengamos orden institucional. Yo creo que todos los que están alejados, o pocos que estén alejados, volverán a hacer vida partidaria con mucho entusiasmo, ¿verdad? Y ahí te quiero decir también, Bruno, lo siguiente. Yo creo que en este momento, es bueno que hablemos de las anécdotas de la elección y compañía, pero yo creo que nuestra principal responsabilidad es ahora hablar de lo que va a hacer Santiago como presidente para el desarrollo del Paraguay. Claro, ¿y qué va a hacer? Y va a desarrollar, sintéticamente, va a trabajar por la inclusión social, va a trabajar para que el Paraguay se inserte definitivamente al mundo desarrollado, va a seguir
trabajando en la línea de enviar a los jóvenes paraguayos a perfeccionarse en el exterior y becal multiplicado como lo hicieron los países del Asia que lograron el desarrollo que tienen hoy, y va a seguir con la política de las viviendas sociales. Va a hacer que la gente tenga ese fin de mes o esa quincena, dinero en su bolsillo para poder satisfacer las necesidades mínimas de la familia. Eso es lo que va a hacer Santiago. Y no va a estar en la discusión rastrera de la política, en la agresión, él no va a perder tiempo en esas cosas. No va a perder tiempo. No. Decime, y la corrupción, sí. ¿Ustedes van a tratar de ir eliminando en general, ¿verdad? Sí. La corrupción de este país, porque este también es un punto focal en todo esto? ¿Cómo se puede aminorar la corrupción, el ordenamiento de las instituciones, todo ese tipo de cosas? Porque ¿sobre qué andamiaje pensarán hacer gobiernos si siguen latentes todas estas historias, verdad? Claro, la corrupción es un fenómeno un trágico y nacional y transversal e internacional, así sí. mismo. Y la institucionalidad hay que fortalecer, Bruno. Es decir, que nada podemos hacer fuera del marco jurídico de la República. Es decir, que tiene que fortalecerse el Ministerio Público, tiene que fortalecerse el Poder Judicial, tiene que haber sanciones a los que cometen actos de corrupción. Es decir, que no tenemos todavía la institucionalidad que quisiéramos tener como país. Es débil, por ejemplo, mismo vemos la reacción de la policía, que a veces no tiene los medios, no tiene la formación. Hay que hacer toda un recambio de institucionalidad y que haya sanciones, que el que comete actos de corrupción o cualquier tipo de actos ilícitos, que paguen las consecuencias, ¿verdad? Y el tema te estaba por hablar de la cuestión de ¿qué va a hacer Santiago desde la presidencia? Sí. Estoy seguro que va a fortalecer, por ejemplo, el sistema de salud, que falta mucho que hacer ahí, y también va a atender la educación, que son temas centrales para el desarrollo de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños. Vos sabés bien del ataque global que hay contaminando la mente de nuestros hijos, de nuestros nietos. La globalización. Exacto. Y ahí va a poner un pico de atención Santiago Peña, de manera que eso no pueda establecerse en nuestro país, que es, te repito, en la región el único ejemplo ya de fortalecimiento institucional y moral en el sentido de la educación y de la atención pública. Bueno, querido Darío Filártiga, no sé si tenés en unos 30 segundos algo que decir aquí de toda este rebobinaje electoral que diste a conocer, que me parece muy plausible, porque hay que ya dar vuelta a la hoja y mirar para adelante, porque tenemos que empezar a trabajar. Porque ahora hay que empezar a trabajar. Ya mucho estuvimos dando vueltas y se gastó mucho con la política, y hay que empezar a trabajar ahora y poner a todos los pingos en la gatera y empezar a dar la carrera, digamos, presidencialista, ¿verdad? Porque tenemos que conseguir que el gobierno haga bien su trabajo, y tenemos que respaldar el buen trabajo de un gobierno haciendo bien nuestras acciones individualmente también nosotros. No pensar que una sola persona nos va a cambiar acá. Sí. No pasa nada así. Usted, don Ramón, yo, Bruno Masi, todos tenemos que cooperar y trabajar para ayudar a que el gobierno entrante el 15 de agosto haga un buen trabajo que nos va a beneficiar a todos. Por eso vamos a estar mejor. Si todos nos ponemos las pilas, vamos a estar mejor si empezamos conscientemente a trabajar todos por ese cambio. Sí, Bruno, y yo creo que un factor fundamental, que en una breve entrevista, o si no tan breve en realidad, que me das, no se puede desarrollar todo, pero quiero de despedida hablar de un tema central, que es la seguridad. Sí. Nosotros en Paraguay estamos en una situación todavía manejable, pero se está deteriorando a pasos agigantados el tema de la seguridad, que se convierte en inseguridad, y eso debe de corregirse
inmediatamente una de las prioridades del gobierno. Y no se debe solamente corregir atacando las consecuencias de la inseguridad, sino que las causas. Y una de las causas es la drogadicción. Una de las causas es la falta de trabajo. Se tiene que atender ese aspecto de la vida ciudadana con mucha responsabilidad. Hay que fortalecer el combate a la drogadicción, la recuperación de los chicos adictos. Fíjate que en estas manifestaciones que se están dando hay numerosísimos casos de chicos que están bajo efecto de sustancias. Y también la formación tanto de la policía como de las fuerzas militares. Nosotros apreciamos en las intervenciones, por ejemplo, el grado de formación de los oficiales, y vemos en algunos casos que todavía falta mucho por mejorar esa formación. ¿Vos no querrías ser ministro del Interior? Bueno, yo voy a hacer lo que el presidente de la República decida. No, pero en serio te hablo. No, yo por eso digo, yo creo que vos tenés todas las prerrogativas para ser un muy buen ministro del Interior. Yo quiero ser un muy buen colaborador del presidente de la República y del Partido Colorado, en la posición que él me considere oportuno que pueda yo tener. Pero para finalizar el tema de la seguridad, mi querido Bruno, eso determina una cantidad de cosas. Determina el atractivo para la inversión, determina y la formación de los que van a ser efectivos policiales y militares. Tenemos que mejorar la academia de policía, tenemos que mejorar la academia militar, que los efectivos que pasen a servir a estas fuerzas estén formados técnicamente, moralmente, anímicamente. Bueno, pero que tengan también una entrada monetaria acorde con sus funciones. A eso me refiero. Tiene que otra vez dignificarse. De hambre, no solo eso. Hay comisarías que no pueden recibir denuncias porque no tienen ni siquiera, o no reciben porque no tienen ni siquiera patrullera, o si tienen patrullera no tienen combustible para prestar servicio. Es decir, ese aspecto hay que mejorar. Y eso determina, como te digo, la economía, determina el atractivo de nuestro país como sujeto de inversiones, determina hasta la salud, porque finalmente el tema de las drogas es un tema de salud. Es decir, que la seguridad, eso el presidente de la República, yo estoy seguro que lo va a enfocar con toda responsabilidad y patriotismo, porque eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Darío Filártiga. Un beso enorme, un abrazo y las felicitaciones a Giselle Musquet, que es la señora acá de Darío Filártiga, que está de cumple hoy, así que nos estará viendo seguramente ella. A vos te ve, por supuesto. Te puedo asegurar que sí, porque yo le dije, mira, atendé la tele para asegurarme que me vea. Le dije, mira, viene el programa con Bruno hoy porque voy a saludarte por televisión y por radio. Felicidades, mi amor. Que tengas un hermoso día de cumpleaños. Muchas felicidades, Giselle, querida amiga de tantos años. Bueno, Darío Filártiga, muy amable y bueno, tenés que poner la carne al asador para ayudar al próximo presidente. Vos como colorado también y como político con conocimiento de causa, porque vos pasaste por tantos andariveles, digamos, tantos lugares icónicos importantes de la política, y vos más que nadie sabés cómo se mueve el engranaje de todo eso, ¿verdad? Y sería fabuloso, es lo que se me ocurre ahora, decir que Darío Filártiga puede ser un excelente ministro del Interior. Bueno, ojalá que el presidente piense igual que vos. Bueno, muchas gracias, Darío. Igual a vos, Bruno. Un abrazo de toda mi familia para vos y la tuya. Estamos en contacto. Bueno.